Vamos a ver si se, a ver si se graba. Ok, chicos, bueno, es una bendición compartir con ustedes, muchachos, y quiero decirles antes de empezar algo que el Señor me venía poniendo en el camino mientras venía orando y apurándome para estar con ustedes. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, muchachos, para Dios, ustedes son muy importantes, pero mucho, muy importantes. Y esa es la razón por la cual queremos compartir esto. Ellos me pidieron que compartiera algo acerca de lo que está pasando ahorita en el mundo y sobre todo en Medio Oriente. Y todo está relacionado con los temas apocalípticos o con los temas de los tiempos finales. Entonces vamos a platicar sobre este tema que se llama Israel y Jerusalén. Quiero que veamos esto. Primero, tengo preguntas para ustedes. La primera pregunta es, ¿qué significa para ustedes Israel? ¿Qué es para ustedes Israel? Es muy, muy importante que lo podamos nosotros comprender. ¿Qué es Israel para nosotros? Luego, dos, ¿saben cómo está Israel en este momento? ¿Saben qué está pasando en Israel ahorita? Eso es muy importante. En lo político, en lo religioso, en lo étnico, en lo económico, en lo social, es importante que sepamos qué está pasando. Luego, ¿qué es Palestina y qué son los palestinos? ¿Ya? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Y de quién es la tierra que están peleando? Porque los judíos y los árabes están peleándose por la tierra de Israel. ¿Y de quién es realmente esa tierra? ¿A quién le pertenece? Luego, Israel y en especial Jerusalén son ahora un caos. La verdad es que son un caos ahorita. Es un caos la tierra de Israel en este momento. En todos sentidos. En todos estos parámetros que les acabo de poner. En lo político, en lo religioso, en lo étnico, en lo económico, en lo social. Israel es un caos en este momento. Es importante que ustedes lo sepan. Ahora, ¿por qué debe importarnos a nosotros Israel? ¿Por qué nos debe importar? Eso es lo que vamos a desglosar, o vamos a platicar. Ahora, entonces déjenme platicarles primero, basado en esta pregunta. ¿Qué es Palestina y quiénes son los palestinos? Quiero dejar bien claro esta idea con ustedes. Los palestinos son un grupo étnico, un grupo de personas que realmente son árabes, son árabes. Ahora, los palestinos no nacieron en la tierra donde están ahorita. Ellos vinieron de otro lugar muy lejano. Los palestinos realmente vinieron de Fenicia, muy lejos de lo que es Israel ahora. Y se establecieron ahí después. Los palestinos no existían antes que los judíos. Los judíos o los israelitas existieron primero. Y esa tierra, entonces, por la que pelean, es la causa de la discordia. Vamos a ver entonces algunas citas bíblicas. Miren, vean lo que dice esta cita bíblica. Dice en Génesis 15, 18 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, esto fue lo que dijo Dios, a tu descendencia, o sea, a tus hijos, a tus descendientes, Abraham, les voy a dar esta tierra. Y fíjense, aquí están los límites. La Biblia dice los límites de esa tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra del Ceneo, del Ceneceo, del Cadmeo, del Eteo, del Fereceo, de los Refaitas, Amorreos, Cananeos, Gergeseos y Jebuseos. 10 tribus. Dios le dijo a Abraham, mira, esta tierra que habitan estas tribus, te la voy a dar a ti. Te la voy a dar a ti y a tus descendientes después de ti. Entonces, el pacto de la tierra Dios lo hizo con Abraham. Es una tierra de pacto, muchachos. Y es una tierra de promesa que Dios le hizo a Abraham. Ok, otra cita bíblica dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, pues tú y yo, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto sempiterno, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Fíjense cómo dice el nombre Canaán. No dice Palestina, abusados con eso. La tierra de Canaán, en heredad perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Dice, seré el Dios de ellos. ¿Qué quiere decir en heredad perpetua? Quiere decir que será la tierra de ustedes para siempre. Para siempre. Dice aquí, un pacto perpetuo, un pacto para siempre. O sea, la tierra es una tierra de pacto y es una tierra de los descendientes de Abraham. ¿Ok? Otra cita bíblica dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. ¿Ya? Se acordó para siempre, dice, se acordó para siempre de su pacto. Es un pacto, es tierra de pacto. De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham. Y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, un pacto eterno, diciendo, ese es el pacto, miren las palabras de Dios, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y fíjense lo que dice esta cita bíblica que les puse. Dice Abraham, y luego dice Isaac, y luego dice Jacob, ¿ok? Esa es la descendencia, es la línea de descendencia, esa es la línea de bendición y esa es la línea de promesa. ¿Ok? Entonces, está muy claro en esas 3 citas bíblicas que la tierra Dios la prometió, la juró a Abraham y a sus descendientes. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora entonces, Dios prometió esa tierra a Abraham y a su descendencia, donde moraban. Es una tierra y a través de un pacto para siempre, eterno el pacto. Es una tierra de promesa que viene a través del hijo de promesa. Hay un hijo de promesa al cual se le hereda esa bendición. ¿Ya? Y ese hijo de promesa es Isaac. El hijo de la promesa es Isaac. Pero aquí empezó el problema, muchachos. Hace un poquito más de 4000 años empezó este conflicto. O sea, este conflicto no es nuevo. La razón por la que están peleando por la tierra no es nueva. Es tan antiguo como más de 4000 años. El problema empezó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Aquí viene la cosa. Miren, Ismael contra Isaac. Ustedes deben conocer la historia de la Biblia, si no, les invito, les animo a que lean estas historias porque son muy importantes. Los fundamentos, las bases, los principios de la Biblia, el libro de Génesis, nos orientan sobre toda la Biblia y ahí está la historia. Entonces, la historia de Ismael e Isaac, fíjense, Ismael e Isaac, los dos son hijos de Abraham, ¿ok? Los dos son hijos de Abraham. Nada más que uno es el hijo de la promesa, Isaac es el hijo de la promesa y lo tuvo con Sara, su mujer. Pero antes de tener este hijo con Sara, Abraham tuvo un hijo fuera del matrimonio y lo tuvo con Agar, que era la sirvienta de Sara. Y se llama Ismael. Él nació primero, Ismael nació primero, Ismael es el primero. Isaac fue el segundo, se llevan como 13 años de diferencia. Pero la promesa no fue sobre Ismael, la promesa era sobre Isaac. Y ahí empezó el conflicto. Ahora, fíjense lo interesante. Los dos son hijos de Abraham. Y la tierra entonces la reclaman los dos. La tierra la pelean los dos. Desde entonces. ¿Ok? El conflicto siguió. No solo fue Ismael e Isaac, también fue Esaú y Jacob. Esaú y Jacob son hijos de Isaac. O sea, la línea de la promesa viene por Isaac, ¿de acuerdo? En la escritura lo leímos, Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la línea de promesa, esa es la línea de bendición. Ok, entonces, Esaú y Jacob
son hijos de Isaac. E Isaac los tuvo con Rebeca. Rebeca era su esposa. La historia ahí en Génesis dice lo siguiente, se lo resumo bien rápido. Rebeca estaba embarazada, tenía gemelos en su vientre, tenía 2 hijos ahí y los hijos estaban peleándose en el vientre. Han oído que las mamás sufren de pataditas en mi vientre y estas eran patadotas muy grandes, se pateaban uno contra el otro, ¿eh? Se peleaban los hermanos dentro del vientre de la mamá, se estaban peleando. Y entonces llegó el momento en que iban a nacer, ya cerquita de su nacimiento, y entonces Rebeca ya no aguantaba. Y fue a orar a Dios, fue a buscar a Dios, y digo, mira, Señor, yo era estéril. Cuando me embaracé de mis hijos, y ahora mis hijos están peleándose acá, están peleándose, no aguanto ya esta situación, ya no puedo más. Mejor llévame contigo, mejor quítame la vida, le decía Rebeca. Yo no aguanto, Señor. Y pues ya está más cerquita de dar a luz. Entonces Dios le responde. Dios le responde esto. Miren lo que Dios le responde. Le respondió el Señor. 2 naciones, fíjense lo que dice Dios, fíjense, las palabras que dice Dios son muy importantes, muchachos. Dios no habla por hablar, Dios habla cosas reales, veraces y eternas. Cuando Dios habla es para la eternidad. Y miren lo que dijo Dios a Rebeca: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, le dice. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor, ¿qué dice? ¿Qué dice? El mayor servirá al menor. ¿Están leyendo eso, muchachos? Fíjense qué interesante. Esto lo dice la Biblia. Va a haber dos pueblos ahí en tu seno, se están peleando desde antes de nacer y 2 naciones habrá y van a ser grandes los dos, pero uno va a ser más grande que otro. Pero el más grandote le va a servir al más chiquito, ¿eh? El mayor va a servirle al menor. Eso, fíjense las palabras de Dios. Dios no miente, muchachos. Cuando Dios habla, hay que hacerle caso. Y Dios dice por alguna razón las cosas. Pero miren, está escrito desde Génesis. Ok, entonces, hasta hoy, esto pasó hace más de 4,000 años, como les digo, pero hasta hoy, hasta este momento, estos 2 hermanos pelean por la tierra, reclamándola como suya. Dice Ismael, es mía. Dice Isaac, no, es mía. Dice Esaú, es mía. Dice Jacob, es mía. Y se están peleando todo el tiempo. ¿Ok? Ahora el pleito es entre judíos y árabes. Los dos son descendientes de Abraham. Los dos son hermanos. Pero miren lo interesante, la Biblia no dice palestinos, no habla del pueblo palestino, porque Palestina no existe como tal, muchachos. Palestina es un invento, quiero que sepan eso. Palestina es un invento. ¿Es un invento de quién? Es un invento de los romanos. De los romanos. Ustedes saben que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, el imperio que gobernaba, el reino importante que gobernaba toda la tierra era Roma, eran los romanos, con los Césares, ¿verdad? Augusto César y todos los romanos gobernaban cuando Jesús estuvo aquí. Ok, pero ellos le llamaban la tierra de Palestina a toda esa zona donde está Israel y donde está Jordania y hasta Egipto y parte de Siria y Líbano. Todo eso ellos le llamaron Palestina. Ellos lo bautizaron como Palestina. Pero no existe un pueblo palestino como tal. Existen árabes y judíos, no palestinos. Pero ahora les llaman palestinos porque ellos mismos se han puesto ese nombre. Realmente no existe Palestina, ni un pueblo palestino. Realmente no es así. Son árabes y son descendientes de Abraham, eso sí. Y están peleándose con sus hermanos por la tierra. ¿Ok? Muy bien, vamos adelante. Fíjense, aquí les voy a poner un mapa y un esquema. Miren, este es un mapa de 1982. ¿Ya? Después de que hicieron un tratado de paz, Israel y Egipto, quedó así dividida la tierra. Y miren nada más lo chiquitito que es.
Esto que se ve en color crema, ¿lo ven? En color crema, esto es Israel. Lo que se ve un poquito más oscuro, como café oscuro, crema oscuro, aquí que dice Gaza, Cisjordania, y este punto aquí encima en el norte de Israel, que son los altos del Golán, estas áreas están gobernadas por Jordania. Y ahí viven los palestinos, muchachos. Los famosos palestinos de ahora viven aquí en Gaza, en Cisjordania y en los altos del Golán. Aquí. Y toda esta zona del Café Claro es donde Israel, los israelitas, los judíos viven. Aquí. Fíjense. Ahora, ustedes ven aquí las fronteras. Las fronteras es Líbano y Siria en el norte, Jordania en el oriente, Egipto en el poniente o en el suroeste. El mar Mediterráneo es en la frontera por el oriente y Arabia Saudita ya está muy lejos, ya no nos toca frontera con Arabia Saudita, pero está ahí en la frontera. Entonces, todos estos países son árabes, todos son árabes, todos están habitados por árabes, descendientes de Abraham, descendientes de Ismael y descendientes de Esaú. Y aquí en este tramo pequeñito es donde viven los descendientes de Isaac, de Jacob, las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel, de Jacob. Aquí viven en esta tierra. Bueno, los que viven ahí porque hay muchos judíos dispersados por el mundo. Pero miren el lugar chiquitito, pero fíjense, ¿recuerdan la promesa que leímos? ¿Recuerdan la promesa que leímos de cómo Dios le prometió la tierra y hasta le dijo límites del río de Egipto al gran río Éufrates? Miren, les voy a poner otro esquema. Este es un esquema. ¿Ya? ¿Se va a acabar el tiempo? Este es un esquema donde vean, este fue el viaje de Abraham. Fíjense, este es Egipto, esto que está acá. A la mitad de la península de Sinaí está el río de Egipto. Aquí está el río de Egipto. Desde aquí dice la promesa, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, hasta acá, hasta el Éufrates. Toda esta tierra, dice, Dios le dijo, te la voy a dar a ti y a tus descendientes, toda esta. Y este esquema chiquitito que se ve aquí es nada más estas letras, donde dice aquí Canaán, Canaán. Esto es este actual Israel. Y la promesa es desde aquí hasta acá. Es una tierra muy grande. ¿La tienen ahorita los hijos de Abraham? Sí la tienen. Pero el pleito es, muchachos, el pleito es por este tramito de tierra que no tienen, que quieren tener, y el pleito es por Jerusalén. El pleito es por este puntito chiquitito, ¿lo ven? El puntito chiquitito aquí, Jerusalén. Esa es la capital. Unos la reclaman como su capital y otros la reclaman también como su capital. Y entonces, este puntito tan pequeñito que se llama Jerusalén es la ciudad más importante en la actualidad. Y para nosotros debe ser la ciudad más importante. Ok, voy a seguir adelante. Miren, muchachos, nunca olvidemos esto, que el pueblo de la promesa es Israel. A Israel le fueron dados los pactos y las promesas. Siempre, ese pueblo siempre ha sido perseguido. Y está escrito que va a ser, hasta el final de los días va a ser perseguido Israel. Hasta que venga Jesucristo nuevamente a poner en paz verdadera, en una paz verdadera, venga a poner a todas las naciones y hacerles entender a los árabes y a los judíos que son hermanos. Hasta que venga Jesús, los árabes y los judíos van a entender que son hermanos y que no deben pelear, estarse matando por la tierra. ¿Sí? Es importante entender que Israel y Jerusalén, para nosotros los cristianos nacidos de nuevo, son muy importantes. Y todo lo que pase ahí, todo lo que pase en Israel y en Jerusalén, debe interesarnos sobremanera, debe ser muy importante para nosotros lo que pasa en esa zona. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué debe ser importante para ti, para mí, Israel y Jerusalén? Porque lo que pase allá, lo que pase en Israel, lo que pase en Jerusalén, va a afectar a todo el mundo.
afecta a todo el mundo y nos va a afectar a nosotros. Quiéranse o no, entendámoslo o no, lo queramos aceptar o no, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Israel, a nosotros nos va a afectar y a todo el mundo. Y lo que pase ahí, en Israel y en Jerusalén, va a desatar, va a desencadenar todo lo que falta por cumplirse de lo que está profetizado para el mundo entero, para Israel, para Jerusalén, para ti y para mí, para todos, para todo el mundo. Lo que pase allá va a importarnos y va a involucrarnos a todos los que estamos hoy. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Están entendiendo esto? Sí. Ok, seguimos. Entonces, miren. Un anuncio nada más. Si se acaba la reunión, nos volvemos a conectar a la misma. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento que nos dijo Alex, de compartir pantalla y todo, grabar otra vez la reunión, ¿ok? Gracias. Se vuelven a conectar, chicos, por favor. Israel, entonces, muchachos, debe ser considerado el reloj profético de Dios. No sé si ustedes han escuchado este término, el reloj profético de Dios, pero recuérdenlo, nunca se les olvide. Israel, lo que pase en Israel es importantísimo para nosotros y lo debemos considerar como el reloj profético. Lo que pase en Israel va a afectar a todo el mundo y debemos estar atentos a eso. Entonces, como cristianos no podemos pasar por alto qué pasa allá. Muy bien. Entonces, una cita bíblica más. Dice, fíjense, esta cita bíblica estaba oyendo a un predicador y lo que dijo, yo lo respaldo, me hizo clic, es muy cierto lo que él dijo. Esta es la cita bíblica más importante de toda la Biblia en relación a lo que está pasando y a lo que viene. Miren lo que dice la palabra, léanla conmigo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tal vez para ustedes esto no está muy claro. ¿Qué quiere decir todo esto? Es muy sencillo, muchachos. Miren, esta palabra le fue dicha al profeta Daniel, un profeta que estaba en cautiverio, estaba preso, estaba prisionero en Babilonia, se lo llevaron prisionero. No sé cuántos años tienen ustedes, pero Daniel cuando fue llevado prisionero tenía 17 años, o sea, era un muchachito. Se lo llevaron preso y allá creció en un lugar muy lejos de su tierra, muy lejos de Israel. Y allá creció y se desarrolló y Dios allá lo levantó y lo usó como un gran profeta. Y estando allá, ya grande, ya maduro, Dios le habló esto. Dijo, mira, Daniel, 70 semanas están determinadas, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Israel. Y dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Pues es Jerusalén. ¿Verdad? Entonces, lo que Dios le dice a Daniel, le dice, mira Daniel, hay 70 semanas proféticas, 70 semanas que se tienen que cumplir en profecía para con tu pueblo y tu santa ciudad, para con Israel y para con Jerusalén. Recuerden, es importante para nosotros, como ha sido importante desde siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Israel y Jerusalén, así como habla de Jesús. Entonces, es muy importante para nosotros esa tierra. Ahora, fíjense, esta profecía, Dios se la dio a Daniel hace, mire, 2475 años. Hace más de 2000, casi 2000 y medio años, 2500 años casi. Y ahora se está cumpliendo lo que Dios le dijo a Daniel. ¿Sí lo alcanzan a entender?
¿Se alcanzan a ubicar? Fíjense. Ahora, dice 70 semanas, pero son 70 semanas proféticas. Y estos son 70 semanas de años. No son 70 semanas como si les contáramos nosotros. Una semana tiene 7 días, entonces 7 por 7, 49 son 470 días. No, es un año por día. Fíjense bien, ubíquenlo. Es un año por día. Un año por día. Entonces, ¿cuántos son 70 semanas? 7 por 7, 49, 490 años. Es un año por día. 490 años, pero recuerden, son años proféticos. Ok, quédense con esa idea. No los quiero meter en más líos, pero vamos a ver, vamos adelante. Se refiere entonces a 70 semanas proféticas de cosas que van a suceder o sucederían en Israel y en Jerusalén antes de que todo terminara. Antes de que todo termine. Aquí dice, miren, ¿para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, o sea, que se acaben las visiones, que se acabe la profecía y ungir al santo de los santos, ungir a Jesús como rey. Pregunta, ¿ya se ungió a Jesús como rey? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No, todavía no. Todavía no se unge a Jesús como rey. Porque él vino, cuando vino como siervo, vino como cordero y fue asesinado. Y luego, cuando entró a Jerusalén y le dieron triunfal, antes de que lo crucificaran, no fue ungido, no se sentó en un trono y le pusieron una corona. Lo que le pusieron fue una corona de espinas y lo mataron. ¿Ya? Pero él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él es rey, él es el rey, pero todavía no es ungido como rey aquí en la tierra. Entonces, esto todavía no se cumple. Todavía no se sella la visión y la profecía, ni se unge el santo de los santos. Entonces, todavía está por suceder. Eso está por cumplirse todavía. Entonces, todavía falta que se cumplan algunas cosas de lo que Dios le dijo a Daniel. Vamos adelante. De estas 70 semanas, muchachos, para resumir rápido y no meterlos en líos, si bien algún día les explico todo esto más calmado, pues dice, en 70 semanas ya se cumplieron 69, ¿ok? Ya se cumplieron 69 de esas 70 semanas. Y solo falta que se cumpla una semana, la semana 70, la última semana profética. Recuerden, es una profecía. Falta que se cumpla solo una semana. Y una semana es la última semana profética para que todo lo que se ha escrito en la Biblia, todo lo que se ha escrito en la Biblia respecto a Israel, Jerusalén y el mundo entero, se cumpla. Únicamente falta una semana en el reloj de Dios, una semana profética, que ¿cuántos años son? ¿Cuántos años son? Si son 7 días, son 7 años. ¿Ok? Porque son un año por día. Entonces faltan 7 años. 7 años proféticos para que se termine lo que está escrito en la Biblia. Porque ya se cumplieron las 69. ¿Ok? Y ahorita le vamos a ver un esquema. Pero fíjense lo importante. ¿A quién se refiere la profecía? ¿Qué va a suceder respecto a quién? Al pueblo de Daniel, que es Israel, y a la santa ciudad que es Jerusalén. Otra vez, lo mismo. Israel y Jerusalén son muy importantes para nosotros, son muy importantes para el cumplimiento de todas las cosas. Todo lo que está profetizado tiene que ver con Israel y Jerusalén. Y se le fue revelado a Daniel. Y ahora tenemos que entenderlo nosotros. ¿Ok? Entonces, ya se cumplieron 69 semanas, solo falta una. Solo faltan 7 años de profecía para Israel, para que se cumpla todo lo que se ha escrito en la Biblia. ¿Cómo ven? Interesantísimo. Ok, vamos adelante. Entonces, fíjense. Aquí, una semana profética son 7 años. Un año por día. Entonces, faltan 7 años. 7 años para que se cumpla todo lo que Dios le dijo a Daniel y todo lo que se ha escrito en esta profecía.
7 años proféticos, una semana, la última. Ok. Miren, aquí está, miren la siguiente cita. Y por otra semana, ¿cuál es esa otra semana? Pues la última, la semana 70, porque ya se cumplió en 69. Dice, por otra semana, perdón, por otra semana dice, confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. Va a ser un pacto, ¿quién? Un príncipe. Habla de un príncipe. Va a ser un pacto con muchos. Pero dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que se acabe todo y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, este es el fin de la profecía que Dios le reveló a Daniel a través de un ángel. Dice, la última semana es una semana donde un príncipe que ha de venir va a hacer un pacto con muchos. Va a confirmar un pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, rompe el pacto, quebranta el pacto que hizo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este príncipe? ¿Quién es este? Dice aquí, el desolador. ¿Quién es? Es el anticristo, muchachos. Este es el anticristo. Este es el desolador. Pero, antes que se manifieste abiertamente como el anticristo, va a ser un hombre común y corriente, o un hombre como nosotros, un líder, va a ser un político, va a ser un líder muy sabio, muy labioso, se va a echar a la bolsa a todo el mundo y va a hacer pacto con muchos pueblos. Va a provocar, este hombre va a provocar que los judíos y los árabes entren en paz, entren en una falsa paz. Va a firmar un pacto para que ellos tengan paz. Y en ese pacto van a intervenir muchos, porque dice, hizo pacto o confirmó un pacto con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Miren, son toda la Liga Árabe, los países árabes, son los judíos, son la ONU son todas las naciones de la tierra, son Estados Unidos, China, Rusia, todos van a intervenir y van a firmar. Y este hombre va a convencerlos a todos de que hagan la paz. Ahora, esa paz, muchachos, es una falsa paz. Será una falsa paz, será un engaño. Pero este hombre va a ser tan habilidoso, tan labioso, que va a engañar a todos los que estén ahí presentes y va a provocar que hagan la paz. Pero a la mitad de esa semana, ¿cuánto es la mitad de la semana? Hagan cuentas, ustedes tienen que ser buenos en matemáticas. Entonces, una semana dijimos que son 7 años. 7 años, los que faltan. A la mitad de la semana, ¿cuánto es? 3 años y medio, ¿verdad? 3,5 años. A la mitad de esos 7 años, él se descara completamente y le vende su alma al diablo. El diablo lo toma y entonces el diablo se mete en él. Y entonces ya no va a ser el líder político carismático, bien parecido, que todo el mundo le creyó, que todo el mundo convenció. Ahora va a ser el diablo encarnado en ese hombre. Ese es el desolador, ese es el anticristo. Ahora sí, se manifiesta abiertamente como el anticristo que es y se va a perseguir a los judíos, contra los judíos. Porque como eso, él viene por obra de Satanás. Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Satanás siempre ha querido destruir a Israel y entonces se va contra los judíos. Y va a ser algo tan abominable, muchachos, como es irse a sentar en el trono que le pertenece a Dios. Se va a ir a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios y va a exigir que se le dé honra y alabanza a él. Porque el diablo lo que siempre ha querido es recibir alabanza, es recibir la gloria a él. Siempre ha querido eso, por orgulloso fue lanzado del cielo.
y siempre ha querido que le den a él gloria y alabanza y se vaya a sentar en el trono de Dios como si fuera Dios y va a reclamar la alabanza para él como si fuera Dios. Ese es el desolador. Pero hay algo ya determinado contra él. Ya está escrito lo que va a pasar con él. Después lo vemos si ustedes quieren, pero miren lo que dice la profecía. Dice, hasta que venga la consumación, o sea, hasta que todo se acabe. Y lo que está determinado, o sea, lo que ya está escrito, lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya dijo que le va a pasar, se ha derramado sobre él, se ha derramado sobre el desolador, se ha derramado sobre el anticristo. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante. Esta profecía es tan importante que nosotros la entendamos. Ahora, vamos a ver un esquema. Fíjense. Me muevo esto porque esto me está esperando aquí. Ok, miren. Vamos a ver un esquemita. Dice, en el año 445 antes de Cristo fue dado un decreto. Y ahí empezaron a correr las 70 semanas. Fíjense, en el año 445 antes de Cristo. Y dice, tiene tres periodos de tiempo esa profecía. Dice 7 semanas, luego 62 semanas y luego la última semana. Si la suman, son 70. 7 y 62, 69. Y una, 70. Esos son los periodos de tiempo en los que se iba a cumplir esa profecía que acabamos de leer. Pero aquí empezó en un decreto. Entonces viene en ese decreto, fíjense, 7 semanas fueron 49 años, ¿ok? Luego, 62 semanas fueron 434 años. Y luego la última semana tiene 7 años. ¿Qué pasó en los primeros 7 semanas? En los primeros 49 años vino la restauración de Jerusalén, porque Jerusalén estaba destruida. Cuando se llevaron preso a Daniel, muchachos, Israel y Jerusalén fueron destruidos por el rey Nabucodonosor, el rey babilónico. Él destruyó la ciudad, destruyó el santuario, la quemó y se llevó a Daniel y entre otros tantos. Y allá Daniel recibe la promesa y entonces en este año hace un decreto otro rey para que restauraran la ciudad y el santuario. Recuerda que la promesa era para Israel y Jerusalén. Luego después de esos 49 años vinieron 62 semanas, o sea, 434 años, se le llama de silencio profético, silencio. No hubo palabra de profecía, Dios no habló, Dios se mantuvo callado en todo este tiempo. Después, muchachos, de estas 62 semanas, para que se cumplieran 69, después vino Jesús, aparece Jesús. Y después se le quita la vida a Jesús. Matan a Jesús. ¿Ok? Pero Jesús, antes de irse, estableció la iglesia. Jesús establece la iglesia. Él vino a fundar la iglesia. Él es el fundador de la iglesia, Jesús. Le quitan la vida, lo crucifican, como aquí lo ven en la cruz, lo crucifican, pero él establece la iglesia. La iglesia lleva estos años, miren, la iglesia lleva 1988 años, porque fue fundada por Jesús entre el año 30 y 33 de nuestra era. Viene la iglesia. Ok, la iglesia va a tener un fin también, va a tener un término, tiene un tiempo término. La iglesia entonces se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia, muchachos. La iglesia se va a ir en el rapto. Y eso va a suceder muy pronto. Eso es lo importante que ustedes entiendan. Por eso es todo este estudio y por eso es que entiendan esta profecía tan importante. La iglesia se va a ir. La iglesia va a ser quitada de la tierra en el arrebatamiento de la iglesia. Y miren cuándo va a suceder. ¿Se dieron cuenta dónde aparece ese rapto? Aquí aparece. Antes de que empiece la última semana profética, o sea, antes de los últimos 7 años que faltan por cumplirse de la profecía que fue dada a Daniel.
antes de la última semana profética respecto a Israel, respecto a Jerusalén. ¿Ok? El rapto va a ser pronto. ¿Y qué pasa? Después del rapto viene la firma de ese pacto de paz, viene la aparición de ese líder, viene la aparición del anticristo. Esos 7 años últimos, la Biblia les llama de tribulación y gran tribulación que están por suceder. Esos serán los últimos 7 años proféticos para Israel. Esa es la última semana profética que falta por cumplirse de Daniel. Y entonces, después de que se cumplan esos 7 años, después de esos 7 años, ¿qué pasa? Viene Jesús, viene Jesucristo a la tierra. Ahora sí, viene, pisa la tierra y viene con él toda la iglesia que fue arrebatada aquí. Toda la iglesia que fue arrebatada aquí viene con él. Así que entonces, si tú estás vivo, cuando venga el rapto, si tú vives en santidad, si tú estás bien con Dios y con toda la gente a tu alrededor, tú eres arrebatado por el Señor y te vas aquí, vas a regresar con Jesús en caballos blancos para reinar en la tierra, porque Jesús viene para que se unja como rey y entonces sí se siente en un trono en Jerusalén. Recuerdan que la profecía es que se cumpla para Israel y Jerusalén todo lo que está escrito. Esto es un esquema muy sencillo, pero que es muy importante que lo tengan ustedes y que lo estudien más a cabalidad con la Biblia en la mano. Estudien y entiendan, muchachos. Esa es la razón de lo que está pasando. Estamos empezando apenas en esto, pero eso es lo que tiene que suceder, tiene que pasar y tiene que ver con Israel, tiene que ver con Jerusalén y tiene que ver con nosotros. ¿Verdad? Porque nosotros no debemos estar, en teoría, no debemos estar en esta semana. Aquí no. Tenemos que irnos antes. Porque el que se quede en esta última semana profética que está por suceder, los últimos 7 años de esta tierra, de este sistema de vida, aclaro una cosa, el mundo no se va a acabar. El mundo no se acaba. Porque si no, Jesús, ¿dónde reinaría? Y Jesús va a venir a reinar 1000 años. 1000 años aquí en la tierra. Pero lo que sí se va a acabar es la forma como el hombre y el mundo se están conduciendo ahorita. Tanta maldad que vemos, tanta injusticia, tanto robo, tanto asesinato, tanta maldad, tanta cosa que vemos, todo eso se va a acabar. Los abusos de los gobiernos se van a acabar. Los abusos de la autoridad, los abusos de los padres, los asuntos de los hijos, todo eso se va a acabar. En esos 1000 años que Jesús reine, el mundo va a ser otra cosa. Pero antes de que eso suceda, van a venir los últimos 7 años donde habrá gran calamidad. Aquí, recuerden, el desolador, el anticristo, va a tener chance de hacer y deshacer, hacer lo que le dé su gana, y Dios se los va a permitir en estos 7 años hacer lo que él quiera, y va a ser una devastación terrible, va a ser un caos. Por eso Jesús dijo, esos 7 años serán de gran tribulación, como nunca la ha habido sobre la faz de la tierra, ni lo habrá después de él. Ok. Esto es el inicio de lo que ustedes deben ir entendiendo qué está pasando en Jerusalén, qué está pasando en Israel y por qué nos debe importar a nosotros. Porque todo lo que pasa en Israel y Jerusalén nos va a afectar a todo el mundo y nos incluye a nosotros. Siguen otras cosas, pero bien, Jerusalén es muy importante para todos nosotros. Debemos tomarlo como nuestro. Fíjense, Jerusalén es tan importante que todo el mundo lo reclama. Todo el mundo lo reclama como suya. Todo el mundo dice, es mía, no, Jerusalén es nuestra, Jerusalén es nuestra. Miren, lo reclaman los judíos, lo reclaman los cristianos,
la reclaman los musulmanes árabes y la reclaman los armenios. Es nuestra, es nuestra, es nuestra. Se la han peleado todo el tiempo a Jerusalén, la capital. Ahora, ¿de quién es Jerusalén realmente? ¿A quién le pertenece Jerusalén? Todo el mundo la pelea. Lo que debemos saber es que esta ciudad, Jerusalén, ha sido, muchachos, es y será la causa de guerras y divisiones hasta el fin de los días. Hasta el fin de los días, Jerusalén será causa de pleito, como fue desde hace más de 4,000 años, y va a seguir siendo, es ahorita, y va a seguir siendo hasta que Jesús venga. Hasta que Jesús se siente en un trono desde Jerusalén, y desde Jerusalén gobierne toda la tierra como rey, como rey. Ahora sí va a ser un reino. No va a ser cada nación con su presidente, y cada nación va a hacer lo que le dé la gana, y cada presidente va a hacer lo que quiera, y unos van a ser dictadores, y otros van a ser malhechores, y otros van a ser ladrones, y otros van a ser buenos, y otros van a ser malos, y otros van a ser... no. Aquí ya no va a ser hacer lo que quieras. Aquí vas a hacer lo que el rey diga, porque el rey manda desde Jerusalén. Pero hasta que Jesús no venga, este sistema no va a cambiar. ¿Ok? Es muy importante que lo entendamos. Actualmente, Jerusalén, la ciudad, está dividida. ¿Y saben qué? Dios está molesto por eso. Dios está molesto porque está dividida Jerusalén, porque Él dijo, en la Biblia dice que su tierra no debería ser dividida jamás. No debería ser dividida Jerusalén, y Jerusalén está dividida. Ahorita les voy a poner un esquema. Miren, precisamente esto será uno de los motivos del castigo y juicio que vienen a las naciones que se atrevieron a dividirla. La ONU la dividió. La ONU la dividió. Y Dios va a castigar a las naciones que dividieron su tierra. Miren, este esquema. Este es un esquema de lo que es Jerusalén. Jerusalén está dividido en 4 grandes barrios. Este barrio es el barrio cristiano. El barrio cristiano. Pero cristiano, no crean que nada más los cristianos evangélicos como nosotros. No, aquí cristianos le llaman a los ortodoxos, le llaman a los cristianos católicos, porque ellos aquí tienen como base la iglesia del Santo Sepulcro, donde sepultaron a Jesús, una iglesia católica. Pero eso lo reclaman como cristiano. Aquí interviene la iglesia católica en esto. Luego, esta parte que se ve de este lado, la más grande, es el barrio musulmán. Es el más grande, si se dan cuenta, el barrio musulmán. Ahí está. Este pequeñito que dice aquí es el barrio armenio. Los armenios también pelean la tierra como suya. Y hay un barrio muy grande de los armenios. Y esta parte verde que se ve aquí es el barrio judío. Los judíos. Aquí es, pues fíjense, esta es Jerusalén. Está dividida en 4 grandes barrios. Y en esta zona que se ve aquí es donde están las iglesias o las mezquitas de los árabes. Y aquí también está el monte del templo, donde debería estar el templo, donde estuvo el templo de David que hizo Salomón y que luego fue derrumbado. Donde estuvo el templo de Herodes, que fue el que visitó Jesús y que fue derrumbado. Y ahorita no hay templo de los judíos, no hay templo de los judíos. Pero cuando venga ese príncipe que ha de venir, el anticristo, les va a permitir hacer un templo. Van a hacer un templo los judíos donde van a adorar. Y es donde se va a meter el anticristo a sentarse en el trono de Dios. Ahí, fíjense nada más los sacrilegios que va a suceder. Pero bueno, esta es la forma como está dividido Jerusalén, la ciudad capital, y Dios está enojado por esto, porque Dios dijo que no debía dividirse su tierra. ¿Ok? Bien. Ok. Creo que vamos a dejarlo aquí, porque ya creo que es mucho para ustedes y todavía falta mucho por enseñarles, mucho, pero bueno, luego lo podemos seguir haciendo. Pero esto es lo importante, muchachos. Recuerden lo que les dije al principio. Para Dios, muchachos, ustedes son muy importantes y Dios quiere que ustedes sepan esto. ¿Para qué? Para que no sean engañados, para que nadie les engañe y para que nadie venga a decirles, nah, esos son puros cuentos. No, está escrito.
Y lo que está escrito, muchachos, se va a cumplir. Pero aquí lo importante es que tú y yo y todos los que nos estén oyendo estén claros de dónde estamos parados y de si amamos o no amamos a Israel, y si amamos o no amamos a Jerusalén, si oramos o no oramos por ellos, porque lo que pase allá nos va a afectar a nosotros. Entonces, es muy importante que entendamos que todo lo que vaya a suceder aquí en adelante, todo lo que sucede en el mundo, tiene que ver con Israel, con Jerusalén y con nosotros los cristianos. Y nos involucra a nosotros. ¿De qué parte estamos? Es lo que debemos decidir en nuestro corazón. Y entonces debemos entender que todo lo que pase allá va a afectar al mundo entero y que está muy cerquita de empezarse a cumplir lo que falta. ¿Recuerdan el esquema? Ya se cumplieron 69 semanas. Solamente falta una semana por cumplirse. La última semana profética, que son 7 años que tienen que ver con Israel y con Jerusalén. Todo eso es escrito en Apocalipsis, pero aquí les dejo lo más importante. Esos 7 años, la iglesia cristiana que somos nosotros, no debemos pasarlo aquí en la tierra. Antes de que empiecen esos 7 años, la iglesia cristiana se tiene que ir de la tierra, va a ser quitada de la tierra. Entonces, únicamente el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el que vive en santidad, el que vive amando a Dios y viviendo como dice la Biblia, es el que va a ser quitado de aquí. Y el que no se ha quitado de aquí, el que se quede en esta tierra, va a sufrir todo lo que pasaran esos últimos 7 años. Dios no quiere que nadie se quede, que nadie de sus hijos se quede aquí, muchachos. Eso es lo más importante que deben entender y debemos entender todos y estar listos para irnos con el Señor pronto. Me quedaron algunas cosas muy importantes que deben de saber. Nos veremos en otra ocasión. Y si no sé si hay tiempo, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Yo sé que pueden tener 1000 dudas, pero si puedo contestar algunas. Sí, muchísimas gracias, Chuy. Si hay alguna pregunta, chicos, pueden hacerla ahorita, abran su pantalla y ya ya estamos por terminar. No sé qué pasó. Yo creo que Zoom nos regaló más minutos. Ajá, qué bueno, sí. Porque no se interrumpió nada, pero chicos, ¿quién tiene alguna pregunta que este tema es tan importante? Y Chuy, pues te esperamos una próxima vez, nos ponemos de acuerdo contigo para que haya una segunda parte, ¿verdad? Claro que sí. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? ¿Seguro? No. ¿Seguro? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la plática, Chuy. Oye, Alex, ¿cómo le hacemos aquí para que nos envíe Chuy la plática? ¿O se queda en mi Zoom? Bueno, yo tuve un problema cuando grabé una reunión